Hola. Esperemos que vengan todos, ¿ya? Avisarles que nuevamente se conectan al mismo link, ¿sí? Ya. ¿Tienen alguna pregunta tal vez ustedes hasta ahora? Yo licencié. A ver, dime. Ahí donde dice usted el trabajo de la fuerza normal, Ya, aquí, dime. De la normal, ya, dime. porque le pone el 42,43 newtons, porque usted dice aquí que se lo multiplica por la normal por el ¿cómo es el desplazamiento? Creo que es por el coseno. ¿Ya? A ver, vuelve a repetir la pregunta. ¿De dónde sale el 42,43? Ah, es que quiero hacer el trabajo de la fuerza normal. El trabajo de la fuerza normal es igual Ya. a la normal por la distancia y por el coseno del ángulo. En la normal la encontré acá, mírame. La normal es igual al peso en Y y ese es igual a 42,43. Ya lo determiné. Ya. Sí, ya lo determiné. Lo mismo pasa con el peso en Y. Acá yo ya determiné anteriormente el peso en Y. Ya, Lisa. ¿Sí vino el dúo Maravilla? Ah, sí, ahí está. Estefanía y Fernando. ¿Y los demás? ¿Cuántos tres? Ya, a ver, continuemos. Luego nuevamente tomo lista para ver quién no volvió. A ver, a ver, entonces les decía que si el trabajo, perdón, si la fuerza que yo aplico es paralela al movimiento, ¿qué pasaba? ¿Existe o no existe trabajo? Sí, Sí existe. Y si la fuerza es perpendicular al movimiento, no existe. No. No. existe. Entonces, por ejemplo, PY ¿qué es? ¿Paralela o perpendicular al movimiento? Perpendicular. Perpendicular, sí. Entonces, miren acá, yo calculo PY y por lo tanto el trabajo es cero. ¿Ya? EX, ¿es paralela o perpendicular al movimiento? Paralela. 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 ¿Qué ángulo forma con el eje X? ¿Cómo? ¿Qué ángulo forma con 160. PX? Fuerza PX. PX, ¿qué ángulo forma con el eje X? 180. Un ángulo de 180. 180, ¿no? Por lo tanto, ¿qué signo les va a dar ese trabajo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, claro, porque digo el coseno de 180 va a ser menos. ¿Ya? Miren, y aquí está. El trabajo por el peso en X. El trabajo es fuerza por la distancia por el coseno de ángulo. La ecuación no va a cambiar, siempre va a ser así. Pero en general va a ser fuerza. Pero el peso vemos que es una fuerza, por eso lo trato por separado.
Y el peso en X vale 24,5, ¿no es cierto? 24,5 por 1 metro y por coseno de 180. ¿Ya? Por lo tanto, esto me da menos 24,5. ¿Ya? ¿Y qué otra fuerza me falta? Y es lo que algunos no hicieron. Ya tengo la fuerza de rozamiento, la del peso en X, ¿y qué otra fuerza me falta? Encontrar el... Trabajo total efectuado. No, todavía me falta encontrar el trabajo de otra fuerza más. ¿Cuál es? ¿Del peso en mismo? El peso normal. No, miren, Por ve, el peso en X. el El peso, peso en X. no, ya lo tengo aquí. Mira, aquí ya No, el peso normal, o sea, el la, peso. la normal ya la tengo acá. Este No, 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 el peso. no, Sí, esto eso. no. Por eso es que yo lo descompongo para trabajar con peso en X y peso en Y. Por eso yo lo descompongo. Esto ya no me interesa. Ya. ¿Sí? ¿Cuál me falta? Ya tengo la normal, tengo fuerza de rozamiento, peso en X y peso en Y. ¿Cuál falta? ¿Y por qué se olvidan de esto? La fuerza. La fuerza aplicada. Mm, Tienen que utilizarla, tienen que trabajar. Es la que me genera trabajo. ¿Esta fuerza aplicada está paralela o perpendicular al movimiento? paralela, Está paralela. ¿Va a tener trabajo? paralela. ¿Va a Sí. tener trabajo? Sí, Sí, ¿no es cierto? Va a tener trabajo. ¿Y qué signo va a tener? ¿O cuál va a ser el ángulo? es 90. ¿Seguro? Necesito medir, el ángulo está medido desde dónde. 180. ¿Desde dónde se mide el ángulo? Desde Desde la parte derecha. el eje X hasta donde está la fuerza, ¿verdad? Sí, entonces sería 180. No, porque el eje X está aquí y la fuerza está sobre el eje X. Ah, sí. Sí. Entonces, ¿qué ángulo será? Sabía que- Cero. Porque está sobre el eje X. ¿Sí? Miren, el ángulo es 0 grados. Porque está sobre el eje X. ¿Ya? No forma ningún ángulo, está sobre ese eje. ¿Sí? Ya. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia coseno del ángulo. Y tengo 30 newtons por 1 metro y por el coseno de 0 grados. Y esto me da el coseno de 0, 1, positivo. Y por eso ese trabajo es el signo positivo. ¿Ya? Entonces, ahí sí he encontrado el trabajo de todas las fuerzas. Y por eso acá, tengo realizado el literal A. Ahora sí voy a encontrar el literal B. El literal B a qué es igual. Ay, es masa por espacio. ¿Mandé? Ahora sí tengo que encontrar el trabajo total efectuado. ¿Sí? ¿A qué es igual? Al trabajo de la fuerza de rozamiento, al trabajo del peso en X, al trabajo de la normal y al peso en Y. El trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 63, joules. Acordaránse de las unidades, el trabajo está medido en joules, J, ¿sí? Que es, del rozamiento era negativo. Del peso en X, menos 24,5, que es negativo. ¿Ya? Y del peso en Y, que es 30 joules, positivo. ¿Sí? Y los demás me daba 0, entonces no es necesario. Por lo tanto, la sumatoria de esto me da menos 0,86 joules. ¿Qué significa ese valor menos? ¿Que la fuerza está perpendicular? No. 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 Y hago el trabajo total efectuado. ¿Qué Ya. significa ese signo menos? ¿Por qué me da La menos? fuerza está bajando. Ya ¿Que sé, la fuerza está contraria? ¿O cómo? El trabajo está pero contrario. estamos hablando del trabajo, no de fuerza, solo del trabajo. Trabajo. ¿Qué significará que este trabajo me dé negativo?
significa que la energía que estoy aplicando a ese cuerpo para que se mueva no es la suficiente. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, ustedes están con algo pesadísimo y quieren alarlo, lo más que lo quieren alar no se mueve para nada. ¿Sí? Entonces ahí hay un trabajo negativo. ¿Sí? La energía que ustedes están transmitiendo a ese cuerpo no es la suficiente para que se mueva. ¿Sí? Entonces por eso me da un trabajo negativo. Eso es la definición. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Y con eso hemos resuelto el ejercicio. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Pregunta, inquietud, malestar, hambre, sueño? Sí, sí, sí. Soy yo. Ya, Pero pregúntame. listo. Vamos a... Ya, listo, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el otro ejercicio, ¿ya? Ya. Este no, vamos a resolver este de aquí. El problema 3, ¿sí? No sé qué es de aquí. El problema 3. Yo tengo una fuerza aplicada, ¿sí ven? Esta fuerza aplicada no es horizontal. ¿Ya me escuchan? No, no muy bien. ¿Ahorita sí me escuchan? Sí. Ya, si no me escuchan, avisarme ya para poder volver a repetir. Ya, ya, ahora yo tengo esta fuerza que está aquí, ¿sí? Ya, miren, tengo el problema 3, ¿sí? El problema 3, ya dice que yo aplico una fuerza con un ángulo. Ya, lo mismo, primero saco los datos, ¿sí? Aquí lo que me pide es el bloque, hallar el trabajo realizado por la fuerza F. Entonces únicamente me interesa encontrar el trabajo de esta fuerza, no lo demás. No me pide que encuentre las fuerzas, todo el trabajo de todas las fuerzas, como el ejercicio anterior, solo me pide la fuerza F. Ya, veamos. Fuerza F. Ya. Fíjense que acá arriba la fuerza que se estaba aplicando, ¿sí? Es paralela al movimiento, ¿verdad? Esta fuerza F que estaba aquí era paralela al movimiento, ¿sí, no es cierto? Pero en el caso de acá, Sí. esta fuerza que yo estoy aplicando es paralela al movimiento, ¿sí o no? No, no es. Tiene que Sí. necesariamente estar de esta manera. Esta fuerza, esta de aquí, no es paralela al movimiento. Miren, el movimiento es hacia acá y la fuerza está de esta manera, con un ángulo. Por lo tanto, no es paralela. ¿Ya? Pero yo sé que esa fuerza que se está aplicando es una fuerza resultante. Entonces, yo necesito, ¿sí? Descomponer esa fuerza. ¿Ya? Otra cosa que estaba mal en sus tareas, por ejemplo, la fuerza normal. ¿Sí está claro por qué la ubico la fuerza normal aquí? De esta manera. No. La fuerza normal siempre tiene que ser perpendicular ¿a qué? Al movimiento. A la superficie. ¿Sí? Entonces, miren, si yo incremento esta fuerza, la superficie es todo esto de aquí. Esto es la superficie, ¿sí? Y entre la superficie y la fuerza normal debe haber un ángulo de 90 grados. O lo mismo que es decir que son perpendiculares. Esa es la definición de la fuerza normal. Y recuérdense que cuando estaba en clases, sí les decía cómo tiene que estar siempre esa fuerza normal. Siempre debe ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta que no entienda? Yo le hice, Dime, dime. no entendí de dónde, o sea, no entendí por qué puso ahí la normal. Ya, la normal siempre debe ser perpendicular a la superficie.
este cuerpo se está moviendo hacia arriba. Es como si pusieras aplastaras un cuerpo en la pared. ¿Sí? Tienes la pared y tú pones un cuerpo con tu mano. ¿Ya? Entonces, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. En tu caso, la superficie es la pared. ¿Sí? Y la normal, la fuerza normal va a salir hacia ti. Recuerden que la normal les decía que es la reacción que genera, que en este caso es generada por esta fuerza. Cuando un cuerpo está sobre la mesa o sobre el piso, la normal es la reacción a qué les decíamos en ese tiempo. ¿Recuerdan? La normal era cuando estaba en el piso. La normal era una reacción a qué acción, según la tercera ley de Newton. A la reacción. ¿Pero qué? ¿A reacción de qué? De la inercia. De la acción. Sí, pero ¿cuál es esa acción? Cuando lo pongo en el piso. ¿Al peso? Eso, al peso. El peso. Al peso. Al peso. Ajá. Pero ahora yo cojo y pongo ese cuerpo, lo pongo en la pared. ¿Ya? ¿La normal será reacción al peso? ¿Seguirá siendo reacción al peso? No. No, será reacción a qué, vuelta. A mi mano. Porque yo estoy sosteniendo ese cuerpo para que esté ubicado en la pared. ¿Sí? Y en este caso sería esta fuerza F, porque esta fuerza F es la que la mantiene pegado a la pared. ¿Sí? En este caso puede ser mi mano. ¿Ya? Pero la parte, por eso siempre, cuando les hablaba de la normal, siempre habían cuestiones que les iba identificando. Primero, que la normal debe ser perpendicular al movimiento. Perdón, perpendicular a la superficie. Y cuando un cuerpo es perpendicular es cuando tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Cuando tiene un ángulo de 90 grados, ¿qué es esto de aquí? Debe de tener, la normal siempre debe de tener un ángulo de 90 grados con la superficie, siempre. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya, tienen que ir viendo. Si no saben qué es perpendicularidad, tienen que ir a ver más en la web, ¿sí? Un poco, pero ya les estoy explicando, es lo mismo que les van a decir en la web, ¿sí? Acuérdense que para que sea perpendicular tiene que tener un ángulo de 90 grados. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, listo. Entonces, miren, ubico las fuerzas, tengo una fuerza F, pero es resultante de esta. Es una fuerza resultante de esta. Acá está el movimiento, el peso, miren, siempre va hacia abajo. ¿Sí? Siempre va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es lo interesante aquí? Es de que yo debo descomponer esta fuerza que tengo aquí. Es parecida a lo que pasa en el peso, ¿sí? Cuando tengo planos inclinados. ¿Qué pasaba con el peso? Lo descomponíamos en sus componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque el peso tenía un ángulo con respecto a mi eje coordenado. ¿Sí, verdad? Entonces, acá, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va a estar el eje X? Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre. Hacia... ¿Por qué considero para ubicar el eje X? El movimiento. El movimiento. ¿Hacia dónde está el movimiento? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces va hacia arriba. Entonces el eje X va a ir hacia arriba. Y el eje Y va a ser esto de acá de la normal. Entonces, por lo general, la normal va a estar en el eje Y. ¿Ya? Y fuerza yo lo traslado un poquito hacia allá. Entonces, por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre me va a quedar así. ¿Sí observan? Miren, acá está el eje X. Sí. Acá tengo el eje Y. Acá tengo la normal. Acá tengo el peso. Y esta fuerza aplicada la trasladé hacia acá. Porque en realidad acá está la acción de la fuerza. Y por eso lo ubico aquí. ¿Sí? Miren, este vector de aquí es el mismo que este de acá. ¿Sí? Y por geometría, ¿sí? Por geometría, ustedes también ya deben de conocer, por ángulos, por teorema de ángulos, este ángulo de 60 grados que están aquí es el mismo que este de acá. ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí se entiende eso de los ángulos? Ujú. Ya. Entonces, este ángulo de aquí es el mismo de acá. ¿Y qué pasa aquí? Yo debo descomponer. Lo mismo que hago con el peso. Por el hecho de que esa fuerza aplicada tiene un ángulo con respecto a mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, por eso primero les hago ver el movimiento, primero hacia dónde está el eje X, hacia dónde está el eje Y, y de ahí ubico las fuerzas. ¿Ya? Entonces, ahí necesariamente tengo que descomponer o encontrar la fuerza en X y la fuerza en el eje de las Y. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Ya, preguntarán, ¿sí? Ahorita tienen la oportunidad de preguntar, de conversar, ¿sí? Ya, listo. ¿Qué más hay que explicar aquí? Ya, lo mismo. Si yo quiero encontrar la fuerza en Y, ¿qué función trigonométrica utilizo? El coseno. ¿Será? La fuerza en Y con respecto al ángulo, ¿qué es? Coseno, perdón, ¿opuesto o adyacente? Adyacente. Cuando un ángulo No, opuesto. opuesto, es opuesto. Acuérdense, está al frente. De arriba. Sí, sí. Está al frente. Y si está al frente es opuesto. Y si es opuesto, ¿qué función trigonométrica? Seno. José. El seno. Seno. Cuando es opuesto es seno. Siempre es opuesto es seno. Siempre. ¿Ya? Ya. Y si quiero encontrar la fuerza en X, cuál es la función trigonométrica? Seno. X. La fuerza en X, esta fuerza en X, que es esta de aquí, que sería igualita a esta, es la misma, únicamente la desplazo, ¿sí? O bueno, no necesariamente desplazarla, solo es directamente esta. El ángulo con respecto a esta fuerza X, que es la misma que está acá, o sea, me da igual si lo pongo esto aquí o lo pongo acá, me da igual, no pasa nada. Este ángulo con respecto a esta fuerza X, ¿qué es? ¿Opuesto o adyacente? Adyacente. Y por lo tanto, ¿qué función? El seno. El seno es para el opuesto. Ay, perdón, el coseno. Ya, Me coseno. equivoqué. Coseno. Perdón, perdón. Ya, Sí, siempre José. acuérdense. Seno. Ya, chévere. Ya, listo. ¿Conozco el valor de la fuerza? No conozco. No. No, no me da como dato, solo me da el de la masa y con la masa puedo encontrar el peso. ¿Ya? Pero yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X. Lo interesante aquí es que dice que el bloque sube con una velocidad constante. Si el bloque sube con una velocidad constante, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿a qué va a ser igual? ¿A cero o a masa por gravedad? A masa por gravedad. ¿Cuándo yo digo que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración? Sí, igual a masa por la aceleración. Ajá. Cuando describe un movimiento acelerado, ¿sí? Segunda ley de Newton. ¿Y la primera ley qué era? La ley de la inercia. La ley de inercia. O sea, todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, que es con velocidad constante. Entonces, aquí, por el hecho que me dice que es velocidad constante, yo digo que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pero si no me dice nada de que es velocidad constante, aquí sería igual a masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces aquí estoy aplicando primera ley de Newton. ¿Ya? Y yo con eso despejo. Entonces, fuerzas en el eje de las X, ¿cuáles están? La fuerza en X y el peso. Bueno, aquí está, aquí la fuerza en X es positiva y el peso es negativo. Sí, ¿verdad? Sí ubican por qué son los signos así, ¿no? Sí. Ya. Entonces, a ver, sí, el peso, ¿no es cierto? Entonces, despejo fuerza en X es igual al peso. Y yo también conozco que el peso es igual a la masa por la gravedad.
La masa es 5 kilogramos, la gravedad es 9.8 y por lo tanto tengo que la fuerza es 49 newtons. ¿Ya? Y bueno, ya resuelvo. ¿Sí? La fuerza en X, 49 newtons. ¿Ya? Bueno, esto me interesa solo para determinar el valor de la fuerza. De la fuerza, la componente rectangular. Pero en realidad la que hace, les decía, la única fuerza que hace el trabajo es la que es paralela al movimiento. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar el trabajo de la fuerza aplicada, yo debería utilizar únicamente el valor de 49, que es esta fuerza de aquí. Entonces sería 49, ¿cuál es la del desplazamiento? 5 metros. 5 metros por el coseno de ángulo, por lo tanto el trabajo de la fuerza aplicada es de 245 joules, nada más. ¿Sí? Esto únicamente me sirve para determinar el valor de la fuerza resultante, este vector de aquí. Pero nada más, no me sirve nada más. Considerando si es que necesito rozamiento, pero aquí no me da valor de fuerza, de coeficiente de rozamiento, entonces considero que no hay. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos. Listen, o sea, cuando nos dé alguna fuerza así así como está ahí la fuerza F, o sea, hay que sacarle sus componentes. Sí, cuando te da una fuerza con un ángulo, debes de sacar los componentes. Así no quieres, deberías. Ah, ya. Ya les, gracias. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Sí están aquí o ya se fueron? Ya, entonces, está claro, ¿verdad? Ya. La actividad de esta semana. La actividad consiste en, entonces, identificar qué hicieron bien y qué hicieron mal en estos ejercicios que ahorita desarrollé. ¿Ya? Parecido a lo que hicimos en la actividad pasada. ¿Está la presidenta de curso aquí? ¿No? No, Ya. no. Ya, bueno, entonces la actividad es esta. Comparan lo que hicieron la semana pasada y con estos ejercicios que estamos resolviendo ahorita. Y comparan entre lo que hicieron bien y lo que hicieron mal y vuelven a desarrollar el ejercicio correctamente. ¿Ya? Del problema 1 y el problema 3. El problema 2 deben desarrollarlo ustedes. ¿Sí? Pero aquí pongámosle una masa de 50 kilogramos para que lo desarrollen tranquilamente. ¿Sí? Entonces deben desarrollar el problema 2 ustedes mismos, pero poniéndole una masa de 50 kilogramos. Miren, aquí también hay una fuerza que tiene un ángulo, entonces deberán descomponer esas fuerzas. ¿Sí? 50. Ya, ese sería, y además de eso, me van a consultar, ¿sí? 2 ejercicios, ¿sí? Consultar y hacer 2 ejercicios en donde hablen de potencia mecánica. ¿Sí? ¿Está claro? Que hablen de qué dicen Potencia mecánica. y los resolvemos, resueltos. Sí, solo 2 ejercicios. No. Sí. ¿Ya está clara la actividad para todos? Sí, Liden. Sí. Eso tienen que hacer. Comparan los ejercicios que hicimos ahorita, comparan con los que hicieron anteriormente y ven qué hicieron bien y qué hicieron mal. De manera escrita, tiene que estar escrita. Yo me equivoqué en esto y ha sido de hacer tal cosa, de manera escrita. Si no está ahí, yo les devuelvo el ejercicio. Vuelvan a hacer. ¿Sí? Tienen que hacer el ejercicio, tienen que hacer el problema 2, pero con una masa de 50 kilogramos. Hacen el problema 2. ¿Ya? Y además consultan 2 ejercicios sobre potencia mecánica. ¿Ya? Ya. Ya, esa es la actividad para esta semana. Vamos a ver algo de energía, ¿sí? Vamos a ver algo de energías. El trabajo que estamos calculando anteriormente es una energía porque está dada en joules, ¿sí?
Ahora también yo puedo calcular con otro tipo de energías que también son mecánicas. Entonces, yo conozco la energía potencial gravitatoria, la cinética y la potencial elástica. La gravitatoria es igual a la masa por la gravedad y por la altura. ¿Sí? La potencial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la elástica es 1/2 de K por X cuadrado. K es un coeficiente de elasticidad que depende del material. Eso es un dato que les dan o se lo encuentra por medio de tablas. ¿Ya? Ahora, vamos identificando cuando yo observo este tipo de energías. Cuando existe energía potencial gravitatoria es cuando hay altura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes están en la terraza de su casa. ¿Ya? Ustedes tienen energía potencial en ese caso. Porque hay una altura en la que ustedes están. ¿Por qué hay energía potencial? Porque si se les ocurre coger y botarse de la terraza, ¿qué va a pasar? Van a caer, ¿no es cierto? Y eso es energía, ese movimiento es energía. ¿Ya? Entonces, hay energía potencial gravitatoria cuando hay altura. ¿Sí? Hay energía cinética cuando hay movimiento. No me interesa si es acelerado, si es constante. El hecho de que un cuerpo esté en movimiento está generando energía. ¿Sí? Y hay energía potencial elástica cuando hablamos de resortes. ¿Sí? De resortes, por ejemplo, los moños que ustedes tienen, elásticos. ¿Sí? Cuando hay un movimiento de esos elásticos, cuando incremento su longitud o reduzco su longitud, hay potencial elástico. ¿Sí? ¿Sí me entendieron, chicos? Esas particularidades deben de conocer. Ahora, todo esto de energía siempre se considera en un movimiento ideal. Eso quiere decir que no consideramos la fuerza de rozamiento aquí. No hay fuerza de rozamiento. Estamos hablando de un movimiento ideal. Y aquí parte el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. O sea que la energía inicial que tiene un cuerpo, por ejemplo, ustedes están en la casa, tienen una energía inicial y se van caminando al centro. Cuando estén en el centro tendrán la misma energía, pero de otra manera expresada. ¿Sí? Claro, obviamente pierden energía por el caminar, el rozamiento, pero ahorita no consideramos nada de eso. ¿Sí? La misma energía que ustedes están en la casa, cuando van al centro tendrán la misma energía, pero expresada de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, con calor o algún tipo de esas cosas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajen con problemas, que más o menos es el que vamos a trabajar ahorita, ustedes tienen que identificar en cada punto qué tipo de energía existe. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una masa, ¿sí? Una masa, un pequeño cubo de hielo, que va a empezar a rodarse por aquí, por todo ese lugar. A ver, ¿quién está disponible? ¿Sí están observando que estoy en el Word? Sí. Ya, ¿quién quiere participar? Muevan que me quedan 5 minutos. Yo, Sebastián. Ya, dale, Sebastián. Yo te pregunto, aquí en el punto A, este cuerpo va a empezar a moverse. En el punto A, ¿qué tipo de energía existe en el punto A? Las tres que tengo acá. ¿Habrá energía cinética? ¿Tendrá movimiento ese cuerpo? Sí. ¿Sí tiene movimiento? Seguro. Ah, o sea, ahí cuando estaba, ahí no, cuando está ahí no. Ya, por eso aquí cuando analizan energía solo se fijan en este punto, no nada si es que más acá se va a mover, no, solo en este punto. ¿Qué pasa cuando está ahí? ¿Tiene energía Entonces, cinética? no. No. ¿Tiene elástica? ¿Hay algún resorte por aquí o algo parecido? No, No. No, ¿no es cierto? ¿Tiene energía potencial gravitatoria? Sí. sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tiene gravitatoria?
Porque siempre va a haber gravedad en algo, ¿no es cierto? Y aceleración. No, no, nada de aceleración. ¿Cuándo existe energía potencial gravitatoria? Cuando está en un está en una lugar alto altura. y tiene una altura. Eso, cuando tiene altura. Y mira, aquí hay 5 metros de altura. Entonces, si tiene altura, tiene potencial gravitatorio. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? ¿Otro? ¿Quién más participar? Yo le hice. A ver, te pregunto, ahora este cuerpo ya empezó a moverse y pasa por el punto B. En el punto B. Te pregunto, ¿qué tipo de energías hay aquí en el punto B? Energía cinética. Ya, hay energía cinética, ¿por qué? Porque se está moviendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay otra energía? La potencial gravitatoria. Eso. ¿Por qué? Porque hay una altura. ¿Hay elástica? No, porque no hay ningún rezo. Ya. Por lo tanto, ¿sí? La ecuación que ustedes determinan aquí es esta. Siempre parten de toda esta ecuación. Siempre toda esta ecuación. Y ustedes van eliminando. Entonces, del punto A al punto B. En el punto A solo había potencial. Esto no hay, se elimina. En el punto B, ¿qué había? Solo hay potencial y cinética. Y no hay esto, se elimina. Y la ecuación queda de esa manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero analizar desde el punto B hasta el punto C? En el punto B ya habíamos dicho que hay energía cinética y energía potencial. En el punto C, ¿qué tipo de energías habrá? Igual, potencial y cinética. Hay igual, ¿no es cierto? Entonces, si yo analizo desde el punto B hasta el punto, desde el punto B hasta el punto C, en el punto B hay potencial y cinética. En el punto C, potencial y cinética. ¿Sí ven cómo cambió la ecuación? ¿Ya? Pero la ecuación cambia según los puntos que estoy analizando. Entonces es desde A a B. Todo depende desde los puntos que yo analizo. Y aquí sería desde B a C. Entonces la ecuación va a ser diferente para todos los problemas. A ver, aquí. Veamos. En el punto A, ¿qué energías hay? La energía La potencial. Hay potencial, ¿no es cierto? Aquí en el punto B, Sí. ¿qué hay? Voy a analizar desde el punto B desde A al B. En el B, ¿qué energías hay? energía La cinética cinética. ¿Solo cinética? y La cinética y la potencial. potencial. Aquí solo hay cinética. Entonces, aquí en el punto A, en el punto inicial, solo hay potencial. En el punto B, solo hay cinética. ¿Ya? ¿Sí vieron cómo la ecuación cambia dependiendo desde dónde pongo, desde dónde analizo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero analizar desde el punto B hasta un punto que lo pongo acá? Que llamémosle un punto D. Hay un potencial elástica. Sí, habrá potencial hasta por aquí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí yo digo que va a haber. Hasta ahí. Desde el punto B hasta este punto que llamaremosle un D. ¿Sí? Desde B hasta A. En el punto inicial. En el punto B, ¿qué energía nomás hay? La cinética. Solo hay Cinética. Solo hay cinética. ¿Sí? Solo hay cinética. Y en el punto C, un instante antes de que se detenga, en el supuesto caso, Potencial elástico. va a haber potencial elástica. ¿Habrá alguna más? La cinética. La cinética. Cinética, porque estoy diciendo un minuto, un tiempo antes de que se detenga. Porque si se detiene ya no tendría cinética, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces eso es las energías. Yo parto del principio de conservación de energía y yo después identifico qué ecuación me va a resultar, dependiendo de los puntos que analizo. Ya chicos, cuídense, nos vemos. Ya saben la actividad.